Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermana, hermano, Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala. Este tema se llama ¿será que tienes la doctrina de Cristo? ¿Será que tienes la doctrina de Cristo? ¿Sí o no? Hay una sola doctrina que salva, que sana y libera, que es la doctrina de Cristo. Pero hay dos tipos de doctrinas, la doctrina de los hombres y la doctrina de los demonios. La doctrina de Cristo es una sola. Las doctrinas de hombres, por eso dice doctrinas de hombres, son muchas. Y la doctrina de los demonios también son muchas. Y por eso la pregunta como tema, ¿será que tienes la doctrina de Cristo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Será que estoy en la doctrina de Cristo? ¿Será que estoy viviendo en la doctrina de Cristo? ¿Sí o no? Vemos al apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14. Pablo, apóstol de Cristo, dice estas palabras: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Las doctrinas que no tienen que ver con la doctrina de Cristo son vientos de doctrina, doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. La pregunta es, ¿será que estoy en la doctrina de Cristo? ¿Será que estoy bajo el fundamento de la doctrina de Cristo? ¿Será que estoy cimentado en la doctrina de Cristo? ¿Será que me estoy edificando con la doctrina de Cristo? Esto es muy fuerte, pero es una realidad. Aquellas congregaciones que no tengan la doctrina de Cristo tienen peligro de irse al infierno. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y los que te oyeren. Y Pablo le dice, persevera en esta doctrina, Timoteo. El mismo interés que tenía el apóstol Pablo de cuidar la doctrina de Cristo, lo tenía el apóstol Juan. Alabanza al que vive. Mire lo que dice segunda de Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces vemos que los apóstoles de Cristo tenían este gran cuidado de cuidar la doctrina, de perseverar en esta doctrina sana y santa que salva, que da vida eterna. Pero es una doctrina no adulterada, no mezclada ni contaminada con la doctrina de los hombres y la doctrina de los demonios. Pero lastimosamente, así hay muchas congregaciones donde hay estas mezclas, donde hay estas contaminaciones, donde hay mitades que son verdad y mitades que son falsedad. Y Dios no acepta eso. Y Pablo le dice a los Éfesos, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, dice Pablo. Oiga, siguiendo la verdad, crezcamos en amor
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hay doctrinas que no son de Dios. Hay doctrinas mezcladas, contaminadas. Por eso el tema se llama: ¿será que tienes la doctrina de Cristo? ¿Será que estás perseverando en la doctrina de Cristo? Si no estás en la verdad de la doctrina de Cristo, tus pasos son en vano. Ya puedes tener 10 años, 15 años, 20 años de estar en una religión que dice ser evangélica, pero que no tiene la doctrina de Cristo tal como es. Tengamos cuidado. Tenemos que aprender a conocer las verdades que están escritas en la palabra de Dios, que son los cimientos de la doctrina de Cristo. Es el fundamento de la doctrina, es el orden de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene orden en todo tema. En el bautismo en agua, en el bautismo en el Espíritu Santo, en el culto verdadero que Dios recibe, la verdadera alabanza que Dios recibe, el cántico nuevo que Dios recibe, los verdaderos ministros, los verdaderos dones, los verdaderos frutos que Dios ha dejado para la iglesia. Todo tiene un orden. Pero lastimosamente muchos no entienden esto y desconocen que Dios tiene un fundamento establecido ya en la palabra. Y para eso tenemos que ser discipulados para conocer y entender lo que Dios quiere. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la sana doctrina. De otra manera, usted no puede hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Jesucristo es la verdad por excelencia, pero su palabra es verdad y hay que conocerla para poder practicar la verdad. Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. De otra manera, si usted no conoce la doctrina de Cristo, usted está en un viento de doctrina. Usted es un niño espiritual, un niño inmaduro, porque desconoce el fundamento de la doctrina que Dios ha dejado, que Dios ha establecido por la palabra. Esta doctrina del tiempo de la gracia, la doctrina de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Ponga atención, solo hay una doctrina y se llama la doctrina de Jesucristo, la que salva, sana y libera, la que lleva al cielo. Todo aquel que está fuera de esta doctrina está perdiendo su tiempo, está caminando mal, está fuera del orden de la doctrina de Cristo. Es lo que Juan dijo: el que no persevera en esta doctrina tiene problemas. Santiago tenía cuidado de la doctrina de Cristo. El apóstol Pedro tenía mucho cuidado de la doctrina de Cristo. Todos los apóstoles. Aleluya. ¿Será que a ti te están dando la doctrina de Cristo o te están enseñando una doctrina de mezclas, contaminaciones, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios? Esto es así. No es que usted va a agarrar una parte de la Biblia y otra parte de pensamientos humanos, filosofías humanas. No, no, no. Es una mezcla eso. Eso Dios no lo acepta. La doctrina de Cristo es pura. El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que crezcáis en ella con buena salvación. Si a usted le están dando una palabra adulterada, a usted lo están desviando de la verdad. A usted no lo están llevando al cielo. Y así usted no va a dar un buen crecimiento espiritual.
La Biblia dice que usted y yo tenemos que dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Oiga, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuándo vamos a dar fruto? Cuando entendamos la palabra, tengamos entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios. De otra manera no se puede dar buenos frutos. Es por medio de la palabra que vamos a dar fruto. Es la palabra de Dios que los hace dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es la palabra de Dios que nos va a hacer dar la medida de la plenitud de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos seremos los que vamos a ser levantados, los que demos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que no dé la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que no se emocione, que no va a poder llegar al cielo, porque al desconocer la verdad de la doctrina de Cristo, no va a poder dar la medida. Aquí dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, oiga bien, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo va a conocer usted lo que Dios quiere, lo que el Hijo de Dios quiere? Por medio de la palabra. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el tema se llama, ¿será que tienes la doctrina de Cristo? Preguntémonos, ¿será que tengo la doctrina de Cristo o tengo otra doctrina o una mezcla de doctrina? La doctrina que Jesús quiere que usted y yo caminemos, perseveremos y practiquemos, tiene que ser pura, santa, limpia. La palabra de Dios dice que somos lavados y limpiados por la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios los lave, los limpie. Cuando usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, en primer lugar, pero ahora la palabra de Dios está haciendo un lavamiento en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero si verdaderamente tenemos la palabra pura, limpia, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál palabra? La sana doctrina de Cristo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hay de aquellos que no tengan la doctrina de Cristo en la venida de mi Señor Jesús. Hay de aquellos que no perseveren en esta santa doctrina. No van a poder viajar en esta venida que Cristo viene por su novia, por su iglesia. Lo siento decir estas palabras, pero así es. Jesús lo dijo, el ciego que guía otro ciego, ambos se van al abismo. Si a usted lo están guiando mal, con un mal mensaje, con una doctrina falsa, a usted lo están desviando hacia otro lugar, no al destino del cielo. Aleluya. Por eso Pablo dice en Efesios 4:13, para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño cualquier cosa lo impresiona, el niño cualquier cosa lo engaña, cualquier palabra, cualquier mensaje. Pero un maduro espiritual, no, mi amigo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya.
Es tremendo. Maduremos, iglesia de Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes. Examinemos si estamos caminando en la doctrina de Cristo. No es porque una congregación diga que es evangélica, solo por eso va a tener la doctrina de Cristo. No, no se engañe. Porque hay falsos predicadores que no tienen la doctrina, que no están aptos para enseñar la doctrina de Cristo, porque la desconocen y no la entienden ni ellos mismos. Son falsos enseñadores al no conocer y entender cuál es la verdad de la doctrina de Cristo. Cristo pronto viene. Indaguemos en la doctrina de Cristo. Amén y amén.